curso de posgrado en agronegocios de agroeducación. Tenemos un nuevo inicio el 11 de julio con el módulo de valor agregado en el agro. Incluidos a lo largo de 3 módulos con profesores que son referentes dentro de la industria. Toda la dinámica vinculada a lo que son los impuestos aplicados al negocio agropecuario. Utilizar los instrumentos de cobertura que estén disponibles en el mercado en la realidad de tu empresa. Hay cambios que no van a llegar en principio, que es fundamental que la gente se involucre para aprender. Para poder generar la rentabilidad deseada en un proceso de toma de decisiones que año a año es muy distinto. Te esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un invitado para empezar la semana, porque más allá de lo que pasa con el mercado de granos, ocurren cosas que preocupan, ¿no? En esta Argentina tan particular que estamos viviendo, con un lado por la motosierra que avanza a veces por terrenos que a uno no le gustaría que avance, y por otro lado por quienes se ponen enfrente y tratan de, entre comillas, corregir ese avance de la motosierra y a veces corrigen mal, o no. De eso vamos a hablar con Juan José Preciado, que es CEO de RIXA. Además es un hombre muy experimentado en el manejo de las SGR, es miembro del Mercado Argentino de Valores. Hola Juan José, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, acá estoy tratando de entender qué pasa. A ver, en base a lo que decía, ¿qué son las sociedades de garantías recíprocas? Ujú. Explicáselo a alguien que no entiende nada. Perfecto. El sistema de sociedad de garantía recíproca es un sistema que le permite a muchas empresas conseguir avales y con esos avales financiarse o a través del mercado de capitales o a través del sistema bancario. ¿Por qué una empresa pide avales? Y porque muchas veces sus balances no tienen la solidez patrimonial y financiera para que un banco le dé financiamiento sin garantía, porque muchas veces la pyme tiene la necesidad de ampliar su capacidad productiva y todavía está en una etapa madurativa. Entonces, en ese contexto de cosas, de situaciones que varían según la actividad, pero esas son las más comunes, la SGR es como una gran ayuda, una rueda de auxilio importante para que estas empresas puedan acceder. También es importante hoy lo que está sucediendo en estos últimos 2 años, que las SGRs vinieron a cumplir un rol importante en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque los bancos, viste que nuestros bancos hacía mucho que habían perdido el ejercicio de prestar solo no, a otras empresas más allá del Estado. Entonces, el banco, los bancos en particular, no quieren asumir el riesgo de una pyme. Les gustan las grandes empresas, pero lo que es pyme no. Entonces ahí es donde la SGR cumple un rol vital, porque si una pyme viene de la mano de una SGR, del aval de una SGR, automáticamente los bancos ya les facilitan y les flexibilizan las líneas de financiamiento, ¿no? Entonces, Eh, ese es el rol que tiene el sistema. El Es decir, sistema después. es un mecanismo que protege, entre comillas, o favorece a las pymes, básicamente. Solo se le puede asistir con este sistema a pymes. Es decir, alguien, empresa que no tiene un certificado pyme no puede acceder al sistema. Vos, para que te des una idea, hoy hay más de 500.000 empresas no, más, sí, te diría, hoy repercute, para que vos te des una idea, el préstamo con aval pyme representa el 11% del PBI, el 11% del PBI, todo lo que es crédito con la asistencia de SGR representa el 11% del PBI. Para que vos te des una idea, más de 500.000 empleos formales se generan a partir de la presencia de esto, ¿no? De esta herramienta que tiene la pyme para acceder. Mira, en países como el nuestro, donde hay alta informalidad en el sector empresarial, es una buena herramienta para que una pyme empiece a ser formal. ¿Por qué? Porque es fácil, hay una buena oportunidad de financiamiento solo con SGR, avala de SGR, entonces la pyme no le queda otra que empezar a formalizar sus ingresos o parte de sus ingresos. Y que ese es un punto que después cuando vayamos al capítulo fiscal lo vamos a volver a tocar, ¿no? De por qué tiene un rol importante las pymes, no solo en el entramado, porque además es transversal, es federal, llega a todos los sectores, solamente se le permite a las pymes acceder a las pymes, sino que además, que eso es el gran problema de comunicacional que tuvo esta reforma, genera adicionalidades impositivas. Porque acá, viste que se lo presentó como que eliminamos
exención que se le dan a los socios, a A los ver, socios. pero espera, vamos por partes. ¿Quiénes forman las SGR? Las DSGR están formadas por dos tipos de socios. Los socios protectores, que aportan fondos durante 2 años obligatoriamente, y los socios partícipes, que son todas las pymes que van a ser beneficiarios de ese tipo de avales. Los socios protectores son los que de alguna manera con esta reforma se le eliminaría la exención. Yo aporto 100 pesos de aporte a una SGR, yo me eximo de pagar el 35% de esos 100 pesos. Pero pará. Esos 100 pesos los tengo que dejar 2 años. Si la A ver, SGR es, espera. La exención que se elimina es la de ganancias. es la de ganancia, exacto. Una empresa que tiene que pagar ganancias 100 pesos, ¿sí? Tiene que pagar 100 pesos, bueno, tiene que dejar 100 pesos inmovilizados durante 2 años para Para el fondo de eximir garantías. en el fondo de garantía. Y eso es lo que el sistema de alguna manera solidifica o fortalece. ¿Para qué? Para que los bancos, ante una situación de incumplimiento de una pyme, automáticamente ejecutan ese fondo de garantía. Después la SGR se encargará de repetir la reclamación contra la pyme. Pero para los bancos el sistema es fluido, ágil, no cumplís, automáticamente la SGR sale a cubrir digamos, los préstamos incumplidos por parte de la pyme. A ver, y la normativa que ha aprobado el Congreso, tanto diputados como senadores, supuestamente para mejorar, entre otras cosas, el ingreso de las jubilaciones y demás, elimina esa exención. Elimina esa exención. Claro, pero lo que pasa es que lo que no saben los autores de esa incorporación es que el sistema genera una adicionalidad fiscal. ¿Por qué? Porque a partir de la formalidad del préstamo, ya por ejemplo, estimaciones, el Estado recauda a través de IVA de intereses algo muy parecido a lo que le sale el sistema vía las exenciones. Que yo vi un comunicado de las bolsas también que salió este fin de semana, en donde ahí se habla de que la incidencia de esas exenciones es el 0,02%, es decir, el 2 por mil del Producto Bruto. Exactamente. Es Pero, mínimo. no, pero no solo que es mínimo, Carlos, sino que en el balance fiscal es positivo. ¿Por qué? Porque al vos formalizar muchas empresas que hoy no están formalmente, te genera el pago de impuestos al trabajo. ¿Sí? A ver, vamos a la práctica. Una pyme toma financiamiento, necesita contratar más personas. Bueno, eso, estudios de la Cámara de Sociedad de Garantía Recíproca, representa hechos por ellos representa un 0,02 de impuesto al trabajo y un 0,06 del IVA que pagan las pymes sobre los intereses que le pagan al préstamo. Entonces, ahí no estás calculando la incidencia en los impuestos provinciales, porque una empresa que a partir de la inversión aumenta la producción, paga ingresos brutos. Entonces, no solo que no hay impacto, sino que hay un impacto positivo, hay una adicionalidad Sí, fiscal. casi te diría que se autofinancia. No, ya no te digo que se autofinancia, es obvio que se autofinancia, sino que adiciona una recaudación fiscal que hoy, como es nuestra Argentina informal, no lo tiene. Juanjo, ¿por qué crees que pasan estas cosas? Estamos en una situación de donde cada uno va para el lado que más le gusta y a ver qué pasa. Yo creo que es improvisación. Yo creo que es improvisación y esto no quiero darle prensa a los autores intelectuales de esta improvisación, pero fue para no dejar de cumplir la ley de responsabilidad fiscal, donde cada ley tiene que tener las fuentes de fondeo. A un creativo que conoce mejor que nadie, dijo, che, eliminemos las exenciones y además eliminemos, empecemos a cobrar iba a los honorarios de los directores, pero bueno, ese equipo técnico que se les ocurrió esta incorporación no contempló estos estudios de adicionalidades fiscales que el sistema genera. Te genera empleo, te genera más impuestos al trabajo por la cuestión del empleo, te genera IVA, te genera todos los impuestos provinciales, porque esa empresa automáticamente aumentar su actividad productiva paga ingresos brutos, paga las tasas, es decir, hay una cantidad de adicionalidades impositivas que es de una miopía decir que el sistema le genera un impacto fiscal, porque no lo genera. Porque Ahora, no lo-
Yo estuve mirando porque estos días salieron muchos informes diciendo el impacto de las medidas que supuestamente si se aplicara la ley del Congreso tendría desde el punto de vista fiscal y por otro lado los supuestos y eventuales recursos que está buscando. Pero hay regímenes que no se tocan, por ejemplo el régimen de Tierra del Fuego que sigue existiendo. ¿Por qué crees que hay esa diferencia? ¿Por qué se toca esto y no se toca otra cosa? Que en el caso del régimen de Tierra del Fuego, la exención impositiva es mucho más grande que su implicancia que esto, por ejemplo. O el tabaco, o el O tabaco. el tabaco, claro. Yo creo que es un tema de visibilidad de ciertos temas, ¿viste? Yo creo que acá hay que hacer mea culpa. El sistema no hace la difusión debida con los diputados, o no la hizo en su momento con los diputados, con los senadores, o la hizo insuficientemente, capaz que se hizo y no fue insuficiente, de que el sistema no tiene un impacto negativo, tiene un impacto positivo desde lo fiscal. Y a eso sumale, Carlos, el impacto en los mercados de capitales, porque una empresa pyme opera esto a través de la operatoria de cheques avalados en el mercado argentino de valores, nutre a los inversores institucionales de instrumentos genuinos y sólidos, porque hay una SGR respaldando esto. Hoy la banca, cada 4 préstamos que da la banca, 2 son con avales. Entonces, creo que es un tema de visibilidad, de que es un tema que nunca se habló, nunca se profundizó de cómo funciona, y creo que hoy estamos haciendo esto de visibilizar el tema porque, bueno, porque salió la eliminación de la sanción. Yo creo que es la única razón para contestar lo que me decís. ¿Por qué en Tierra del Fuego no se habla de esto? Si vos querés, o en el tabaco no se habla de esto. Yo creo que un tema de visibilidad y de que muchos diputados, a ver, uno habla con diputados y te dicen, no podemos creer lo que aprobamos. Te dicen, no podemos creer lo que aprobamos, el impacto de lo que aprobamos. Y aparte, cuando vos le mostrás, porque le mostrás que el balance fiscal es positivo, es que el Estado a través de esto recauda, y cuanto más se formaliza el empleo, más recauda, y cuanto más se formaliza la actividad, más recauda, y entonces ahí es donde vos te encontrás que la conclusión es un gran desconocimiento de cómo funciona el sistema. Y nos Juanjo, quedamos con el título, ¿viste? Juanjo, Eliminar las excepciones. la última, ya que te tengo, te aprovecho. ¿Te preocupa lo que está pasando con el tipo de cambio? Sí, a ver, viste, Carlos, vos pelás canas como yo. Siempre en una elección el argentino se dolariza, ¿o no? En todas las elecciones, más o menos, el argentino se dolariza. Yo creo que es parte de esto. Esto no significa que hay que seguir haciendo un trabajo muy, muy riguroso con terminar de estabilizar y consolidar la estabilidad de la macroeconomía. Pero hoy para mí esto es político. Hoy la Argentina, vos lo viste, lo que fue, mejor que vos nadie sabe, todo lo que fue la generación de la actividad agropecuaria de divisas, la actividad energética. Entonces hay un costado político que le mete, si vos querés, un poquito de pimienta al guiso y le mete un poco de volatilidad al asunto. Pero el Estado no tiene que hacer marcha atrás en lo que es la estabilidad fiscal, que creo que ese es un poco el ancla que de alguna manera puede permitirnos hablar de previsibilidad a largo plazo, ¿no? Y además pasar al capítulo de reforma de fondo, Carlos, porque, a ver, la reforma laboral es una necesidad, la reforma previsional, porque, a ver, nosotros estamos hablando de que hay que pagarle a los jubilados, obviamente que hay que pagarle a los jubilados, pero hoy el sistema, cada 4 personas que hacen aporte, hay 2 jubilados que reciben los beneficios previsionales. No hay sistema que se sostenga. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Es que la informalidad laboral, por el alto costo laboral que tiene entre empleador y trabajador, aportamos casi 50% más del sueldo en aportes que no van ni al trabajador ni van al empleador. Entonces, ahí explicás la informalidad. Y esa es la razón, al final de cuentas, de por qué el sistema previsional está caído. Entonces, esas son las cuestiones que creo que hay que ir de fondo, porque, viste, ya lo hablamos en algunos espacios con vos. La competitividad de las empresas, si no le das infraestructura y no le bajás los impuestos, no solo los nacionales, porque habría que hablar un capítulo de los impuestos provinciales, las tasas, los ingresos brutos. ¿Qué le puedes pedir a una empresa que compita? No la puedes pedir.
no le puedes pedir. Juanjo, Lo haces competir de manera desventajosa. espero verte pronto. Te mando un abrazo y muchas gracias. Otro para vos, Carlos. Gracias por el tiempo. Nosotros seguimos en esta edición de Canal Rural Noticias. Repasamos ahora los valores al cierre de este día lunes, en este arranque de semana de agricultores federados argentinos. Empezamos por la soja en San Martín. Se pagó 330.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal portuaria, 218.000 pesos la tonelada para el cereal, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín, 248.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, 215.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio también grado 2. El sorgo en Rosario, esto es entrega directa a puerto en cosecha grado 2, 211.000 pesos la tonelada. Por último, el girasol en San Martín se pagó 419.500 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Última pausa muy breve en esta edición central, enseguida volvemos.